Damos inicio a esta segunda hora de clase en esta hermosa materia, como es la neumatología, el estudio del espíritu y de todos los espíritus, pero muy especialmente este tema es referencia a el Espíritu Santo y a nuestro espíritu renacido o nacido de nuevo. Nos toca desarrollar el tópico, las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. Una de las cosas que nosotros, los creyentes, debemos de tener muy claro es que la Biblia, en su totalidad, en ella está el programa de Dios y me enseña lo histórico, lo presente y lo futuro. Cuando hablamos de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre, aquí vamos a ver el desarrollo, cómo el Espíritu Santo ha trabajado, cómo está trabajando y cómo va a trabajar. En Génesis 8, 6 y 12 se nos da una información clara de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Citemos y estudiemos el pasaje. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también desde sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar, escucha esta traducción, la planta de sus pies. ¿Cómo? La planta de sus pies. Las palomas tienen pies o patas. Captan esa, ¿no? Pero me llama la atención, y no quiero dejarlo atrás, que lo primero que vio fue un cuervo. El cuervo iba y venía, hasta que se secó el agua o hasta que hubo sitio seco donde él pudiese estar y no regresó más. El cuervo aquí es tipo de quién. ¿Tipo de quién es el cuervo? Tipo del diablo. El cuervo es tipo del diablo. La paloma aquí es tipo del Espíritu Santo. Vayan analizando lo siguiente. Una vez que el diablo se revela, es antes de esta creación en la cual nosotros estamos ahorita, los seres humanos. Él se revela antes de esa creación. Y este momento del arca, este momento de la vivencia, está mostrando algo que sucedió atrás, algo que está sucediendo ahorita y algo que va a suceder en el futuro. Por eso les decía que en el texto sagrado está revelado todo el programa de Dios para la raza humana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar, analizar cuidadosamente. Entonces, en el caso del cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. ¿Dónde se había parado el cuervo? No me pregunte. No sé, pero no regresó. Este animalito, esta ave, ¿dónde se paró? No sé, no hay explicaciones, pero todavía me dice aquí que las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Ahora, entonces, él extendió su mano y tomando la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Importante esto.
Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Es decir, esta también se fue y no volvió más. Vamos a analizar el detallazo de esto. La primera vez que la palabra fue enviada, dice, o la primera vez que la paloma fue enviada, dice el relato bíblico que no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. La paloma acá es tipo del Espíritu Santo. Esto nos muestra la primera dispensación. Esta es cuando en la vida de los reyes, jueces, profetas y sacerdotes, el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que venía esporádicamente, en forma circunstancial, hacía la obra y se iba de ellos. Era muy poco el tiempo que permanecía en ellos. ¿Por qué el Espíritu Santo no podía permanecer en ellos? Porque en ellos, en todos estos hombres, estaba el estado de condenación. El pecado que había cometido Adán estaba patente, vigente en ellos. Se necesitaba que viniera el Cordero de Dios a quitar el pecado de ellos, para que ellos dejaran de ser pecadores, pasaran a ser la justicia de Dios, que es lo que somos nosotros, y entonces así el Espíritu Santo pudiera morar en ellos. Aquí venía de vez en cuando y de cuando en vez. Esa es la primera vez que fue enviada la paloma. La segunda vez que fue enviada la paloma, dice el relato bíblico, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Esto nos muestra que la paloma consiguió donde posar por un corto tiempo. Esto es la segunda dispensación, cuando hizo su morada en la vida de Jesús, por el periodo, oiga lo que viene, de 3 años y medio aproximadamente. Note que la hoja que traía la paloma en el pico era de olivo, término que se utilizó para hacer referencia a Jesús en Romanos 11, 24. La tercera vez que envió la paloma, el relato bíblico dice, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Escuche esto. Wow. Esto desarma un poco de enseñanzas por ahí que la gente ha dicho y que muchos de nosotros hemos pasado por ahí y a veces hemos repetido. Como somos tan buenos estudiantes y aplicados a lo que nos enseña, lo aprendimos y lo hemos estado enseñando, pero aquí tenemos que desaprender, luego hacernos las correcciones y decir las verdades ahora como están en la Escritura. Reitero, en la primera vez que se envió el Espíritu fue antes de la venida, vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Venía y iba y venía. Ok, no halló dónde posar, dónde asentarse, dónde estar estable, dónde morar. Luego, cuando es enviada la segunda vez, ya estamos hablando del periodo de cuando Jesús ya está sobre la tierra, pero Jesús, para el momento de esa unción hermosa que vino sobre él, según Hechos 10:38, Jesús tenía aproximadamente 30 años. Viene a Juan el Bautista, que está bautizando. Dios le había dicho a Juan el Bautista: sobre quien vieras al Espíritu descender en forma corporal como símil, como de paloma, y pose sobre él, ese es el hombre. Ahora, el Espíritu Santo vino a Jesús y moró en él 3 años y medio aproximadamente. Luego sale de él nuevamente. ¿Sí? ¿Cuándo salió? Estimo yo, por lo que he analizado y estudiado, desde el Getsemaní hasta el Calvario y más allá, al infierno, para nuevamente
conciliarse, nuevamente reencontrarse con Jesús, estando Jesús en el infierno, y de allá sacarlo, hablando del espíritu y del alma, traerlo, introducirlo en el cuerpo y producir el milagro inmenso, grandioso que se produjo en el cuerpo de Jesús, y luego entonces Jesús presentarse a las mujeres, luego a los discípulos, ir al cielo, que aquí es donde la paloma vuelve otra vez al arca, pero lleva en el pico, ¿qué lleva? Una rama de olivo. Esa rama de olivo es Jesús, cuando es llevado allá nuevamente presentado. Entonces, Jesús es conocido como el Cristo, ¿sí? La palabra Cristo es ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para una labor específica, pero el Espíritu Santo estuvo morando en Jesús 3 años y medio y volvió a salir de él. Nuevamente, Jesús regresa después de ir al cielo, sellar el pacto con su sangre, regresa nuevamente a la tierra y está con los discípulos 40 días. Luego de los 40 días promete nuevamente al Espíritu y se va. 10 días más tarde, ese Espíritu descendió. Y desde esa vez que descendió, no se ha vuelto a ir. Oído, y no se volverá a ir. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me enseñaron que una vez que se dé el arrebatamiento, el día que se dé el arrebatamiento, el Espíritu Santo también se va de la tierra y se va para el cielo. Eso yo sé que a muchos se lo enseñaron. Eso no es bíblico, no es escritural. El Espíritu Santo nos va a llevar, porque ya nos tomó. No voy a decir que nos toma, porque ya nos tomó. El Espíritu Santo nos va a trasladar, nos va a transformar y nos va a trasladar hasta las nubes del aire y nos entrega a Cristo. Y de ahí Cristo sigue con nosotros para el tercer cielo, pero el Espíritu Santo se regresa ahora a trabajar con los 144,000 y los 2 testigos que vienen a hacer un trabajo en toda la tierra durante el periodo de la gran tribulación, durante la predicación del evangelio del reino, que no es el que debemos de estar predicando ahorita. Nosotros ahorita tenemos que estar predicando es el evangelio de la cruz. ¿Por qué el evangelio de la cruz? Porque la palabra evangelio es buena, sin ese, buena nueva. Que hubo uno que murió en la cruz y con la muerte de ese que murió en la cruz, llamado Jesús, nosotros alcanzamos salvación, perdón de los y de el pecado, limpieza y transformación en el espíritu, para luego ser procesado y pasar un tiempo, el tiempo que Dios determine, levantarnos como iglesia y llevarnos al tercer cielo. Es decir, nosotros como iglesia ahorita no estamos llamados a reinar sobre la tierra en el reino venidero que viene. Ok, no niego la posibilidad de que nosotros podamos ejercer gobierno y reino sobre una comunidad, un municipio, un estado, una nación y algunas partes del mundo como iglesia, pero en lo individual podemos hacerlo. Pero no ejercer gobierno como iglesia como lo va a ejercer Jesús en el periodo del milenio. Reitero esto, nosotros podemos tomar como gobierno el consejo comunal, la comuna, los concejales, la alcaldía, la gobernación, los diputados, todas las empresas las podemos gobernar, pero está establecido que Jesús, por encima de todo eso que nosotros podamos hacer, Él viene a levantar su iglesia. Y su iglesia, ¡pum!, va a ser levantada y punto. Y ya. Ahora, resulta que el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros, pero el mensaje que nosotros tenemos que llevar no es ese mensaje de que tenemos que apropiarnos para gobernar todo y es el comienzo del reinado milenial. No, nosotros podemos reinar sobre algunos territorios como iglesia en lo individual y hasta en lo colectivo hasta cierto punto, pero no es lo que está prometido para nosotros. Lo que está prometido para nosotros como iglesia es arrebatamiento. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Y el evangelio que nosotros estamos predicando y el que debemos predicar es el evangelio de la cruz. ¿Por qué de la cruz? Porque miremos, es decir, lo que quiere decir el mensaje o el evangelio de la cruz es que miremos al que murió en la cruz.
En Él hay salvación, en Él hay libertad, en Él hay vida eterna y en Él se alcanzó el perdón del pecado y de los pecados. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que estar predicando ahorita, por supuesto, fortalecidos por la persona del Espíritu Santo en el entendimiento de que hay otro evangelio, que es el evangelio del reino, que lo van a predicar ¿quiénes? Los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel y los 2 testigos, y van a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, el cual, así como no regresó más al arca de Noé, no regresará más al cielo como tal hasta que no acabe la obra que tiene que hacer aquí. Porque el Espíritu Santo no solamente estará aquí durante la gran tribulación ayudando a los que van a predicar, sino convirtiendo a los que se van a convertir, y el mismo Espíritu Santo es el que juntamente con Cristo, con la iglesia, va a reinar en el milenio acá sobre la tierra. Amén. Son otros los detalles que debemos estar claros. Por lo tanto, ese cuentico que nos vendieron, que el Espíritu Santo se iba, hay lo otro, que como lo que está escrito en la Biblia, todo es espíritu, ¿sí? La Biblia, el escrito es espíritu, eso sí iba a desaparecer, que nos iban a quedar las hojas blancas ahí, bueno, las que las tienen blancas y las que las tienen amarillas y chorreadas, iban a quedar así amarillas y chorreadas, pero que todo eso desaparecía. Imagínate el psicoterror que nos vendía, y como no era muy buen estudiante, uno lo aceptó y lo enseñó también, lo cual yo corrijo ahora, no es cierto, no es correcto. El Espíritu Santo, una vez que entregue a la iglesia en las nubes del aire, regresa otra vez a la tierra a seguir trabajando con los que se quedaron, que son los incrédulos. No la mitad de la iglesia que se quedó, ni una cuarta parte de la iglesia, nada de eso. Todo lo que era iglesia se fue, lo que no era iglesia se quedó. Entonces el Espíritu Santo viene a trabajar con esos que no eran iglesia. Porque no crea que el Espíritu Santo es tan endeble y tan débil para que se le quede la mitad de la iglesia o una cuarta mitad de la iglesia. No, el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia es completo, es exacto. Es más, para Dios nosotros somos ya un producto acabado. Que estamos trabajando y debemos ser trabajados en el alma, eso es otra cosa. Y en el cuerpo, pues este nunca se va a convertir. Seguimos acá. En la tercera vez que envió la paloma, el relato bíblico dice, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Esto nos muestra la tercera dispensación que tiene relación con la morada del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 14. Es decir, nosotros estamos en cuál de las dispensaciones del Espíritu Santo. ¿En cuál estamos? En la tercera dispensación. En la primera fue en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. En la segunda, el periodo de la transición durante la vida de Jesús en la tierra, transición de la ley a la gracia. Y ahora estamos en la tercera dispensación del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo mora en todos aquellos que hemos conocido a Jesús, lo hemos reconocido y lo hemos aceptado a Él y su plan de salvación. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Ahora, amén, debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza y poder es en la tercera, cuando se derramará el Espíritu sobre toda carne, indicando la gente del mundo entero en el convencimiento de pecado y sobre mi siervo y mi sierva, esto es, sobre la iglesia, rebosando de ella para realizar la obra de convencimiento para salvar a la humanidad. Ahora, de repente usted dirá, hermano querido, ¿usted me puede dar unas muestras a mí de la manifestación del Espíritu Santo en su vida? Sí, yo se las puedo dar. Escúchenme, esta guía que está aquí y las otras 15 que ya leímos y los 170 horas de grabación que hicimos el año pasado y las 70 que llevamos ahorita, las iluminaciones y las revelaciones que hemos recibido por estar estudiando esto y el conocimiento que hemos adquirido de la Biblia es parte del movimiento del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de los que me rodean. Amén. Amén. Ahora, que muchos no lo entiendan, se los digo en inglés. I'm sorry for you. Busquen traductor. Ahora,
que en mi ministerio no se ven ciegos viendo, no se ven paralíticos levantándose, no se ven gente sanándose de diferentes áreas, porque ese no es el ministerio que yo recibí. El ministerio que yo recibí no es evangelístico, el ministerio que yo recibí es pastoral maestro. Entonces, por la gracia del Señor, aquí hemos podido estar 13 años trabajando, 13 años sirviendo, 13 años avanzando. Ahora, en estos últimos años no solamente estamos aquí, sino que estamos extendidos en diferentes congregaciones. Con todo y que en muchas de las congregaciones donde he estado, no hay un conocimiento claro, no hay una idea muy allegada a la Escritura. Dios me ha dado gracia por la persona del Espíritu y no me han votado todavía. Hay unas que otras escuelas que las han cerrado, sí. Sí, no es que Dios no me ha dado gracia, sino que los otros no han tenido gracia para con Dios. Ese es el detalle. Ahora, en las que todavía no me han votado y no me van a votar, ¿qué me ha sostenido a mí ahí? La gracia de Dios. Amén. La unción del Espíritu. Cuando se me iluminan verdades que me transforman el conocimiento, que me hacen reconocer los errores que por años he estado cometiendo, y ahora entiendo y estoy claro, ¿qué es eso? La manifestación del Espíritu de Dios en el área del ministerio al cual yo he sido llamado por su gracia. Entonces, sí hay un mover del Espíritu inmenso en mi vida. Nunca antes en la vida de nadie, ni siquiera en la vida de Jesús, el Espíritu Santo se ha movido y manifestado como está llamado a hacerlo en la tierra, o en la tercera dispensación en el ministerio de la iglesia. Por esta razón, Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Juan 14, 22. Pregunto yo. 12, 14, 12. Juan 14, 12. Ahora pregunto yo, ¿cuántas horas de grabación logró Jesús hacer? ¿Y cuántos videos logró Jesús subir por algún canal? ¿Sí? ¿Cuántas guías escribió Jesús? Ninguna. Inspiró a poca gente que escriba, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron aguantándose a Jesús? No mucho. Un día Jesús estaba predicando por allá y Pedro le dijo: maestro, qué duras son las palabras que estás diciendo. Y Jesús le dijo: bueno, y si quieren ustedes también váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Había escuchado otros predicadores Pedro, había oído otros que lo que tenían era pasto seco. Y aquí, como tenía el pasto verde, fresquecito, hermoso, le dijo: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Claro, no soy el único predicador que enseña, pero creo que los que me han aguantado, los años que me han aguantado, por algo debe ser, porque no solamente me escuchan a mí, escuchan a otros también. Ahora, si hacemos un análisis al capítulo 3 de Joel, nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas. Toda carne hace referencia a los moradores de la tierra que no tienen relación con Dios. Es decir, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en toda la tierra, en toda carne. Todo hombre y toda mujer está siendo tratado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, por supuesto, en los incrédulos hace un trabajo diferente al que hacen los creyentes. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo con los incrédulos los está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Ahora, en los creyentes hace otro trabajo. Ahí donde dice mi siervo y mi sierva, hace referencia a la gente que pertenece al cuerpo de Cristo y los hijos de Dios. Esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia, haciendo alusión a la morada del Espíritu en la iglesia. Tratamos este principio de la ley de doble referencia con mayor ahínco por la razón de que en el capítulo 3 de Joel primordialmente se está haciendo referencia a los acontecimientos que se han de dar en el milenio. Por tanto, la referencia que el profeta hace
es netamente escatológica y que no tiene nada que ver con la iglesia, pero se le atribuye a la iglesia en el capítulo 2 de Hechos y es aceptable tomando en cuenta la ley de doble referencia. Eso es en cuanto a las dispensaciones del Espíritu Santo. Ahora, relación del Espíritu, vamos a este otro tópico, relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. Vamos a ver cuál es la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. ¿Quiénes son esas otras personas de la deidad? Jehová Dios, o el Padre, y el Espíritu, Jesús. Ahora, una de las cosas que no solamente, que si nosotros analizamos y podemos ver un poco afuera, hay ministerios los cuales están reuniendo cientos de miles y miles de personas. Hay ministerios en los cuales se están dando sanidades de diferentes formas. Personas que le falta un ojo, le sale un ojo. Personas que le falta un dedo, le sale un dedo. Ahora, tiene más poder, es decir, tiene más poder el ministerio donde se le fabrica un ojo al que no tiene o le sale el dedo al que no lo tiene, que el que enseña las verdades que en otros lados no se enseñan. El poder es el mismo. De paso, un ojo es algo natural, físico, que se va a quedar aquí en la tierra. Pero las verdades que se están enseñando aquí, no solamente te enseñan y te ayudan para vivir aquí, sino que te ayudan para vivir aquí y más allá. Por lo tanto, considero, y me pareciera que es más grande una verdad que un órgano que le salga a una persona. Me parece a mí, pues, no sé. De repente algunos creen que es más grandioso el que en la cuenta a uno le aparezca X cantidad de dinero, o que de repente por una oración le regalen una hacienda. Pregunto, ¿te vas a llevar la hacienda cuando te vayas a la tierra, o las verdades que se te están enseñando te van a ayudar a vivir mejor en la vida y te van a ayudar más allá? Pregunto yo, analiza por ahí. Relaciones del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. En la creación, vamos a ver al Espíritu Santo obrando en la creación. Es decir, ¿quién era el ejecutor en medio de la creación? Vamos a revisar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. El Creador y su creación. Es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología y cosmogonía atribuida a Dios relativo a la creación si no se da una explicación de la mal llamada existencia o el ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es su origen? Su procedencia. Alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerza en el ámbito referente al ser de Dios, tratando de negar a Dios, que Dios es creación del pensamiento de los hombres. Dice alguien por ahí, o dijo alguien por ahí, que Dios es creación del pensamiento de los hombres. Uno de esos que se hacen llamar ateos, pero no los he visto sembrando en el aire, no los he visto haciendo tierra y no los he visto bañándose con otra cosa que no sea agua, ¿no? Todo eso es creación de Dios. Esto, según las Escrituras, es debido porque ellas registran el ser de Dios. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. Y cuando estamos hablando de esta parte, estamos hablando, pudiéramos decir también, de la persona o de la existencia de la persona del Espíritu Santo, porque Él es parte de esa deidad. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte,
Y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar, ¿a qué huele el azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir. Y de paso, Dios no es una cosa, Dios es un ser. O son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, nada entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen, por lo tanto, puesto que nunca habido absolutamente nada, de la nada algo tuvo que haber, ser o estar siempre. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Vamos a hacer un recorrido por las Escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la mala llamada existencia de Dios, porque reitero, Dios no existe, porque cuando decimos que Dios existe, estamos diciendo que desde un tiempo para acá Él vino a la existencia y le estaríamos quitando a Dios su posición que tiene de ser eterno. Entonces, cuando decimos que Dios no existe, no estamos negando la realidad de lo que es Dios. Solamente queremos decirle que Él no existe, Él es. Amén. Él es eterno. Amén. Él está antes de todas las cosas que puedan existir. En el principio era el verbo, dice Juan, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. En Apocalipsis se trata de la preexistencia del verbo, que es Dios, que denota lo antes y después de las cosas. Yo soy el alfa y la omega, dice el que escribe por acá, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Este pasaje nos deja en claro la eternidad y lo infinito de Dios. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinidad. Lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se deben denominar como atributos. Es decir, Dios, señores y colegas teólogos, Dios no tiene atributos, ¿sí? Porque atributos tenemos los que somos menores y otro mayor que nosotros nos atribuyó, valga la redundancia, atributos. Entonces Dios no tiene atributos porque no hay nadie mayor que Él para que le atribuyera a Él tales cosas. Ahora, no hay tal cosa como atributos de Él, ya que Dios nadie le atribuyó estas virtudes. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios y en Dios. Eternidad, lo que es antes y después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Dios es eternidad y es eterno porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo. Apocalipsis 1:8. Infinito es lo que no está sujeto al espacio, no tiene límite, no tiene frontera. Es lo
que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad, haciendo referencia a Dios. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Primera de Reyes 8:27. Salomón, el más sabio de su tiempo. Mas ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Eso lo escriben en Crónicas Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 26. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes el uno del otro. ¿Dónde está eso? Salmo 103, verso 12. Si alguien quisiera acercarse a una de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que intentes acercarte a ellos, se hacen distantes, por lo tanto, son inalcanzables. Es decir, tú estás en el occidente y quieres ir hacia el oriente. Perdón, estás en el, ya va, oeste, estás por donde sale el sol y quieres alcanzarlo, imposible. Es decir, estamos en una posición de caminar hacia el oeste y no lo vamos a alcanzar nunca, porque cada vez que caminemos hacia el oeste sigue siendo más lejos, inalcanzable. Ahora, y lo infinito de Dios es esto. Lo infinito de Dios es que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. Es decir, Dios es el ser que da un paso hacia el oriente y ese paso le da la vuelta y se consigue con el occidente. ¿Sí? Pero usted y yo no. Nosotros estamos en el oriente y caminamos hacia el occidente y caminamos y no vamos a alcanzar nunca el occidente, porque usted y yo somos finitos. Usted y yo estamos limitados, pero Dios es ilimitado. Dios es infinito. Usted y yo estamos finitos. Ajá. Esa base bíblica la conseguimos en Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 2:6 y 6:8. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Quiere más? Es decir, Dios está centrado, es decir, el cielo allá arriba, tercer cielo es su trono. Está sentado allá y sus pies están sobre la tierra. ¿Le podrá usted construir una casita a Dios para meterlo ahí a vivir? Ok. Yo tampoco. Isaías 66:1. Éxodo 3:4. Se menciona Éxodo 3:14. Se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy en el aspecto etimológico encierra características y valores que son absolutas y propias del ser. Yo soy indica ser del hebreo hayab. Entre sus características y valores determinan la existencia abstracta, que interpretado significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Y no se le olvide que cuando estamos hablando de esto de Dios, estamos hablando también de la persona del Espíritu Santo. Es decir, todas estas propiedades,
todas estas posiciones las estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, señoras y señores. Cuando Dios le dijo a Moisés, diles a ellos que yo soy me envió a vosotros, lo que quiso decir fue, dile a ellos que el que existe por sí mismo permanece en él mismo y no depende de nadie, te está enviando. Y aquí estamos hablando de la persona del Espíritu Santo también. Ahí es donde yo no entiendo por qué algunos hermanos y por qué algunos ministros, aparte de andar con esta maceta de Dios, como dicen los llaneros, yo no sé para qué necesitan ángeles. No sé para qué necesitan ángeles. Tampoco entiendo algunos ministros que andando con esta tremendura y grandeza y gloriosa gloria de Dios necesitan guardaespaldas aquí en la tierra. No entiendo eso. Algunos ministros, algunos pastores por ahí, algunos apóstoles o llamados apóstoles por ahí. No sé para qué necesitan guardaespaldas si cargan un Espíritu Santo así. Desconozco eso. Cuando analizamos el término Jireh como nombre compuesto de Dios en su única y absoluta característica, significa el que se provee, determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él no queda desprovisto del favor de nadie. Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente, de Él depende y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado. Eso está en Hebreos 1:3 y en Juan 5:26 se refleja las características del gran yo soy. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado también esa potestad al Hijo de tener vida en sí mismo. Ahora, cuando Jesús dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. Es decir, al estar hablando acá de Dios, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Alguien dijo, una hipérbole. Al tratar de explicar este texto, Dios tiene tanto poder, es decir, el Espíritu Santo tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. ¿Cuál es el problema? Es decir, el Espíritu Santo tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. Y entonces, ¿por qué rebajarlo? ¿Por qué ignorarlo? ¿Por qué no pararle tanto? ¿Por qué no ubicarlo en el sitiar de honor que la Biblia lo dejó para nosotros? Un poeta le hace una interrogante en son de poesía a su colega, teniendo una respuesta muy acertada. Él le dijo, aunque parezca prodigio preguntártelo me es preciso, decidme quién hizo al mundo y quién hizo al que lo hizo. Su colega le responde, contesta, yo te daré, pero no de todas dos. Quien hizo al mundo fue Dios y quien hizo a Dios no lo sé. En conclusión al tópico del ser de Dios, queda de nosotros aceptar el ser de Dios por el testimonio de las Escrituras y por la obra de su creación. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Pablo en Romanos, en sus escritos dijo, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 19 y 20. Reitero el texto, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios
se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, Dios muestra con la creación parte de su grandeza, parte de su deidad, parte de su señorío. Dios me le bendiga. Nos vemos en la próxima clase, que ya casi.